Hola de nuevo a todos y bienvenidos a este vuestro canal. La energía que siento al teneros aquí es palpable. Hoy, como prometí, nos embarcaremos en un viaje que resonará en lo más profundo de vuestro ser. Agarrad vuestros pañuelos porque la historia que os voy a contar es de esas que calan hondo, de esas que te dejan pensando en el poder del amor y el destino. Preparémonos para adentrarnos en la vida de Halil Ibrahim y Esla. Dos nombres que quizás no sean familiares, pero que os aseguro, después de este vídeo, quedarán grabados a fuego en vuestros corazones. Vamos a explorar el profundo impacto que Halil Ibrahim tuvo en la vida de Esla, una confesión de amor eterno que sin duda, os hará derramar lágrimas. Sí, lo habéis escuchado bien. Lágrimas. Pero no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de esa emoción pura y genuina, de esa que te reconforta el alma y te recuerda que el amor verdadero, ese amor que parece sacado de un libro, sí existe. Antes de sumergirnos en esta historia llena de matices, permitidme pediros un pequeño favor. Si os sentís atraídos por las historias de amor que te tocan la fibra, por las emociones intensas, por los relatos que te invitan a reflexionar sobre la vida y sus misterios, os invito a suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos. Y sobre todo preparaos para vivir una experiencia que estoy seguro, será inolvidable. ¿Listos? Pues que comience nuestro viaje. La historia de Halil Ibrahim y Esla no es una narración común y corriente. No es un cuento de hadas sacado de un libro de ilustraciones, ni un guión de película romántica predecible. Es una historia real con sus imperfecciones y su autenticidad, llena de altibajos, de momentos de felicidad desbordante y también de dolor profundo. Es la historia de dos almas que se encontraron en el momento preciso, en el lugar exacto, y que a pesar de todos los obstáculos que la vida les puso en el camino, supieron construir un amor que trascendería el tiempo y el espacio, un amor que se convertiría en leyenda. Halil Ibrahim era un hombre sencillo, en el sentido más puro y bello de la palabra. Un hombre con los pies bien plantados en la tierra, un trabajador incansable, un hombre honesto hasta la médula y con una mirada que irradiaba una paz infinita, una serenidad que contagiaba a todos los que le rodeaban. No era el típico galán de telenovela, ni el príncipe azul que todas soñamos en nuestra infancia. Pero poseía algo especial, algo magnético, algo que atraía a la gente como la miel a las abejas. Tenía una bondad innata, un carisma arrollador y una capacidad asombrosa para escuchar y comprender a los demás, para ponerse en el lugar del otro y ofrecer un hombro en el que apoyarse. Esla, por su parte, era una mujer, vibrante, enérgica y llena de vida. Una mujer llena de sueños por cumplir, de metas ambiciosas y de una pasión desbordante por todo lo que hacía. Era una artista de pies a cabeza, una creadora incansable, una persona apasionada por la vida en todas sus facetas. Era independiente, fuerte, decidida y con una personalidad arrolladora. No se conformaba con lo establecido, siempre buscaba ir más allá, explorar nuevos horizontes, desafiar los límites y romper con las convenciones. Sus caminos se cruzaron de una manera totalmente inesperada, como si el destino hubiera estado jugando sus cartas. Fue en un café un día cualquiera, mientras Esla garabateaba ideas en su cuaderno de bocetos, buscando la inspiración que a veces se escondía entre las líneas, y Halil Ibrahim se sumergía en las páginas de un libro de poesía, buscando consuelo en las palabras de otros. Sus miradas se encontraron por casualidad, una chispa saltó en el aire, y el tiempo pareció detenerse por un instante. Fue un flechazo instantáneo, una conexión inexplicable, una sensación abrumadora de que se conocían de toda la vida, de que sus almas estaban destinadas a encontrarse. A partir de ese momento sus vidas se entrelazaron de una manera inseparable. Empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos, descubriendo sus pasiones compartidas, compartiendo sus sueños más profundos, apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles. Se complementaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Halil Ibrahim aportaba la calma y la estabilidad que Esla tanto necesitaba en su vida caótica y llena de proyectos, mientras que Esla le contagiaba su energía inagotable y su entusiasmo contagioso por la vida. Su amor crecía día a día, como una planta que se nutre del sol y de la lluvia, floreciendo con cada nueva experiencia compartida. Era un amor sincero, puro, desinteresado. Un amor que no pedía nada a cambio, que simplemente se dedicaba a dar y a recibir, a compartir y a construir. Un amor que te hacía sentir que todo era posible, que el mundo era un lugar mejor, que la vida valía la pena ser vivida intensamente.
Pero como en toda historia de amor que se precie, también hubo obstáculos, pruebas que pusieron a prueba la solidez de su relación. La familia de Esla no aprobaba la relación. Consideraban que Halil Ibrahim no era lo suficientemente bueno para ella, que no estaba a su altura social ni económica. Intentaron separarlos por todos los medios posibles, presionarlos, manipularlos y sembrar dudas en sus corazones. Pero su amor era más fuerte que cualquier barrera, más poderoso que cualquier prejuicio. Halil Ibrahim luchó por Esla con uñas y dientes, demostrando a su familia que era un hombre honesto, trabajador y que la amaba con todo su corazón. Les demostró que su amor era verdadero, que no era una simple aventura pasajera, sino un sentimiento profundo y arraigado. Les demostró que estaban hechos el uno para el otro, que sus almas estaban unidas por un lazo invisible. Y Esla, por supuesto, también luchó por Halil Ibrahim. Se enfrentó a su familia, defendió su amor con valentía y les hizo entender que la felicidad no se encuentra en el dinero ni en el estatus social, sino en el amor verdadero, en la conexión profunda con otra persona. Les hizo ver que Halil Ibrahim era la persona que la hacía feliz, que la complementaba a la perfección, que la amaba incondicionalmente. Finalmente la familia de Esla cedió ante la fuerza de su amor. Reconocieron que su amor era genuino, que eran felices juntos y que no tenían derecho a interponerse en su camino. Les dieron su bendición y les desearon toda la felicidad del mundo. Halil Ibrahim y Esla se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos. Fue un día mágico, lleno de emociones a flor de piel, de risas contagiosas y de lágrimas de alegría. Se prometieron amor eterno, fidelidad y respeto mutuo. Se juraron estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Y así fue. Vivieron una vida plena, llena de amor, de aventuras y de proyectos en común. Viajaron por el mundo conociendo nuevas culturas, explorando nuevos horizontes y enriqueciendo sus vidas con cada experiencia compartida. Formaron una familia, tuvieron hijos, nietos y construyeron un legado de amor y de felicidad que perduraría por generaciones. Pero la vida, a veces, nos guarda sorpresas inesperadas, algunas de ellas dolorosas. Un día, Halil Ibrahim enfermó gravemente. Luchó con todas sus fuerzas contra la enfermedad, pero esta fue más fuerte que él. Poco a poco se fue apagando, dejando un vacío inmenso en el corazón de Esla. En sus últimos días, Halil Ibrahim le hizo a Esla una confesión de amor eterno. Le dijo que la amaría siempre, incluso después de la muerte. Le dijo que su amor trascendería el tiempo y el espacio, que seguiría vivo en su corazón, en sus recuerdos y en su legado. Le dijo que siempre estaría a su lado, protegiéndola, guiándola y amándola. Esla escuchó sus palabras con el corazón roto, pero con una sonrisa en los labios. Sabía que Halil Ibrahim decía la verdad. Sabía que su amor era eterno, que no había nada que pudiera separarlos. Sabía que aunque él ya no estuviera físicamente a su lado, seguiría presente en su vida, en su alma y en su ser. Halil Ibrahim falleció en paz, rodeado del amor de su familia. Esla lo despidió con lágrimas en los ojos, pero con el corazón lleno de gratitud. Agradecimiento por haberlo conocido, por haberlo amado y por haber compartido su vida con él. Esla nunca olvidó a Halil Ibrahim. Lo amó hasta el último día de su vida. Mantuvo vivo su recuerdo contando su historia a sus hijos, a sus nietos y a sus amigos. Se convirtió en un ejemplo de amor verdadero, de fidelidad y de entrega. Su historia es una inspiración para todos nosotros. Nos demuestra que el amor existe, que es posible encontrar a nuestra alma gemela, que el amor puede superar cualquier obstáculo. Nos enseña que el amor es un regalo precioso que debemos cuidar y valorar. Nos recuerda que el amor es eterno, que trasciende la muerte y que sigue vivo en nuestros corazones. Y aquí termina esta preciosa historia, la historia de Halil Ibrahim y Esla. Una historia de amor que espero os haya tocado el corazón, os haya emocionado y os haya hecho creer en el amor verdadero. Hemos recorrido juntos un viaje a través de sus vidas, desde el flechazo inicial hasta la dolorosa despedida, pasando por la lucha contra la oposición familiar y la construcción de un amor que desafió el tiempo. Vimos cómo Halil Ibrahim impactó a Esla, dejando una huella imborrable en su alma, una confesión de amor eterno que resonará para siempre. Quiero daros las gracias por haberme acompañado en este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo esta historia con vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión.
¿Qué os ha parecido la historia de Halil Ibrahim y Esla? ¿Creéis en el amor eterno? ¿Habéis vivido alguna experiencia similar? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, os pido que me ayudéis a difundir esta historia. Dadle un like a este vídeo si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Juntos podemos crear una comunidad llena de amor, de emociones y de historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.